Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 5 de Navidad en el que vamos a aprender a hacer esta hermosa corona navideña. Bien, la que vamos a hacer va a tener como base otro color, pero va a ser en este formato. Para ello vamos a necesitar una argolla. En este caso esta argolla tiene 10 centímetros, pero ustedes lo pueden hacer con la argolla que encuentren. Bien, con una argolla de 10 centímetros nos vamos a quedar con una corona de aproximadamente unos 15 centímetros. Vamos a emplear lana verde, lana blanca y lana roja. Vamos a emplear aguja número 3,5. ¿Ah? Esta corona va a ser tejida toda con varetas, bien, y para las varetas, como necesitamos tejerlas un poco más flojas, vamos a usar la aguja 3,5. Para el resto de los proyectos, tanto el muérdago como las vallas y lo que es el lazo, usamos aguja número 3. Vamos a emplear una buena tijera y aguja lanera punta roma. Yo ya tengo preparados lo que son los accesorios, bien, que van a ser esta moña roja, y en lugar de utilizar muérdago verde, voy a utilizar muérdago blanco, porque la base de la corona, en lugar de ser blanca, va a ser de color verde oscuro. Entonces quiero que tenga un buen contraste. Les dejo acá el enlace para hacer estos lazos, que en este caso, en el tutorial de lazos van a encontrar que hay lazos de 2 tamaños. Para esta corona que estamos realizando acá, estoy utilizando el lazo más grande, que mide unos 10 centímetros. Y también les dejo el enlace del tutorial para poder realizar el muérdago con su valla. El proyecto de la corona en sí es un proyecto sencillo. Lo que pasa es que es un poco engorroso, porque vamos a estar tejiendo una superficie dura contra otra superficie dura, bien, porque vamos a estar tejiendo una argolla que es totalmente dura, no flexible, con una aguja. Bien, entonces duro contra duro es un poco engorroso, pero realmente el proyecto es muy fácil, es todo varetas. El tema de la corona es todo varetas, así que realmente lo van a poder tejer con tranquilidad. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a montar un nudo corredizo y vamos a empezar a montar puntos bajos en nuestra argolla. Bien, y vamos a ir llevando este hilo para esconderlo. Entonces hay que armarse un poquito de paciencia, porque no es una situación cómoda para trabajar. Bien, entonces vamos a montar cuántos puntos, los que sean necesarios para cubrir la argolla. Ya les digo, pueden usar argollas de cualquier tipo. En este caso es una argolla de plástico, que fue lo que pude encontrar, pero también lo podrían hacer con una argolla metálica, con una argolla de madera. Entonces hay que ir montando puntos bajos de modo de que queden apretados, bien apretaditos sobre la argolla. Y llevarán los que tenga que llevar. Podrán ser 100, podrán ser 90, podrán ser 80, podrán ser 120, no importa, los que tenga que llevar. Bien, no va a afectar a ningún tipo de conteo para nuestro trabajo, así que no se preocupen, que lleve la cantidad de puntos que tenga que llevar.
Aquí el reto es estar trabajando en una situación, en una situación incómoda, porque ya les digo, no es fácil estar trabajando con algo rígido contra algo rígido. No tiene la flexibilidad del tejido en el aire que hace las cosas mucho más fáciles. Pero es un trabajo muy bonito, es un proyecto muy bonito, muy decorativo. Y no se preocupen si por ahí la puntada no queda absolutamente perfecta ni nada, porque después todo esto va a ir cubierto con varetas. Bien. Y ya vamos escondiendo el hilo para después tener que estar evitando esa instancia al final que después es tan molesta. Es tan molesto llegar al final y tener que pensar, ver todos los hilos por todas partes y decir, oh, ahora tengo que esconder todo esto. Realmente después da mucha pereza hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces yo acá ya voy a cortar porque ya escondí bastante hilo. Así ya me quito esto de escena y puedo empezar a tejer con más comodidad. Y así voy a seguir hasta el final, hasta cubrir toda la argolla, todo el aro. Llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es juntar aquí las partes, juntar todo para... Esto tiene que estar realmente pegadito, cada punto tiene que estar realmente pegadito, así que podemos observar todavía lo que nos queda realmente para tejer. Y continuamos. Bien, ya tenemos bien cubierto el aro con todos los puntos bien juntos uno al lado del otro. Entonces, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y levantamos 3 cadenetas de subida, que es el equivalente de nuestra primera vareta. Bien, ahora en cada punto que nosotros tenemos, en cada uno de estos vamos a meter 3 varetas. Por lo tanto, acá yo ya tengo la primera y en este mismo punto voy a meter 2 más. Bien, les aconsejo que las varetas sean flojas, o sea, no las tejan acá cortitas, sino que saquen lazada. Va a llevar mucho más lana, pero va a quedar mucho más tupido, mucho más lindo. Bien, como la bota navideña que hicimos en nuestro segundo tutorial de Navidad. Acá les dejo el enlace. Bien, donde la vareta la hacíamos realmente floja porque quedaba mucho más lindo. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter 3 varetas en cada punto. Acá ya hicimos el primer punto. Ahora 3 varetas en este. Y así vamos a hacer en cada uno de los puntos. Bien. Dos, 3. Y pasamos al siguiente punto, donde metemos 3 varetas en el mismo punto. Y así hasta completar la vuelta.
Bueno amigos, ya hemos llegado al final de la vuelta. Bien, para aquellos que lo deseen, pueden terminar la labor acá, rematando acá con un punto invisible. Bien, acá les dejo el enlace del punto invisible, así hacen un remate perfecto, perfecto de la pieza. Bien, entonces acá le agregarían después la moñita. Habría que hacerle una cadena de cadenetas para poder hacer el colgante. Eso lo vamos a hacer al final cuando ya terminemos, pero aquellos que deseen ya pueden dejar por concluida esta parte aquí. Luego le pondrían la moñita y ya está. Bien, yo le voy a hacer una segunda ronda con la que voy a ganar un poquito más de altura. Voy a ganar un poquito más de altura acá en el tejido y voy a evitar que el borde quede tan recto acá. Voy a hacer una combinación de puntos bajos con cadenetas, con puntos deslizados, de forma de generar un borde acá orgánico que le dé un cierto movimiento para que esto no quede tan recto. Bien. Así que aquellos que deseen continuar me siguen, y los que hayan terminado acá, nos encontramos al final de esta vuelta para generar el tema de la cadenita para después poder colgar nuestra corona. A mí se me acabó el hilo acá, así que voy a aprovechar ya para unir hilo. Bien, entonces nos vamos a unir en la tercera cadeneta de las 3 cadenetas de subida que hicimos al principio. Bien, nos vamos a unir en la tercera cadeneta con un punto deslizado. Yo ya aprovecho para seguir tejiendo y esconder estos hilos. Bien, entonces acá hacemos la cadeneta de subida, porque vamos a trabajar esencialmente con puntos bajos y bueno, con puntos deslizados, pero vamos a empezar con una cadeneta de subida, que es el equivalente de un punto bajo. En ese mismo punto donde hicimos la cadeneta de subida, vamos a meter otro punto bajo más. Es decir, que tenemos un aumento de puntos bajos, 2 puntos bajos en un punto. Bien, después de que terminamos el aumento, hacemos una cadeneta al aire. Bien. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro punto deslizado. Bien. Ahora volvemos a repetir la serie. En el próximo punto hacemos un aumento de puntos bajos, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Una cadeneta al aire. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Bien. Y volvemos a repetir toda la secuencia. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Una cadeneta al aire. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y así volvemos a repetir. En el siguiente punto hacemos un aumento de puntos bajos, que son 2 puntos bajos en un punto. Una cadeneta al aire. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y en el siguiente punto, un punto deslizado. Entonces vemos que se va generando una terminación orgánica, tiene una forma más tipo follaje o algo así, que gana un poco más de altura. Bien, y cuando ya se pliegue todo esto, no deja los bordes tan rectos, tan rígidos. Bien, entonces la idea es un poco hacer eso. Por supuesto que si ustedes están acá, y esto es muy variable, va un poco a la creación de cada uno. Vieron que nosotros hacemos en realidad 2 puntos deslizados seguidos. Si quieren separar un poco más estas piñitas de acá, pueden hacer 3 puntos deslizados seguidos o 4, como para separarlas un poco más. Bien, eso ya se lo dejo a su criterio, como ustedes quieran. Para mí como que queda bonito así,
y así es como yo lo voy a seguir terminando. Bien, entonces ya saben, hemos terminado acá con el segundo punto deslizado, así que lo que toca ahora hacer es el aumento de puntos bajos, que son 2 puntos bajos en un mismo punto, la cadeneta al aire, luego un punto deslizado y después otro punto deslizado, y volvemos a empezar la secuencia. Bien, los veo al final. Bueno, acá ya he terminado de realizar lo que era la segunda hilera de nuestra corona. Bien, vean qué frondosa que queda mucho más frondosa. Hemos ganado en altura, hemos ganado también en frondosidad, y también hemos logrado que los bordes se tornen un poco más irregulares, sinuosos, lo cual le da un aspecto mucho más bonito a la corona. Bien, una vez que nosotros terminamos acá el último punto, tengan en cuenta que posiblemente, o sea, como no tenemos una cantidad fija de puntos, posiblemente a lo mejor no terminaron en un punto bajo, sino que terminaron en un punto deslizado, o terminaron justamente cuando estaban haciendo los 2 puntos bajos y la cadeneta al aire, para después bajar con un punto deslizado. No importa en qué parte hayan terminado acá. Como todo esto es irregular y es muy frondoso, no importa con el punto con el que hayan terminado. Con el que hayan terminado acá es suficiente, ¿ya? Una vez terminado, sacan y vamos a rematar como rematamos todas nuestras piezas en la casita de Mócala, con punto invisible. Acá les dejo el enlace del punto invisible. Bien, en este caso vamos al siguiente punto. Lo que buscamos con el punto invisible es recrear un punto en el agujero que queda, para que nuestra pieza quede perfectamente bien terminada. Entonces no se nota para nada dónde empieza ni dónde termina. Bien, y después lo que hacemos es perder el hilo. Para perder el hilo, recuerden que lo que vamos haciendo es pasar de forma superficial, mejor me queda para este lado, de forma superficial por los puntos traseros, nos vamos moviendo un poco por ellos de forma superficial, y vamos en un sentido primero. Bien, una vez que hayamos salido aquí, por ejemplo, no retrocedemos por esta misma, sino que, porque si no desharíamos todo el camino andado, sino que nos adelantamos una y ahí retrocedemos. De ese modo la lana queda enganchada y acá ya podemos cortar y queda perfectamente rematada nuestra labor. Bien, entonces acá podemos agarrarla por donde querramos, porque está pareja, está bien rematada, por lo tanto acá no hay ningún tipo de conflicto en cuanto a decidir si tengo que tapar alguna parte porque no me quedó bien rematada ni nada. Esto está perfecto. Bien. Fíjense acá lo que nosotros hicimos. Vamos a hacer primero una cadenita para poder colgar. Bien, esa cadenita voy a hacer una cadeneta que monto. Acá ya voy a tejer estas partes ya más chiquitas, me gusta tejerlas con la aguja número 3. Acuérdense que esta era la aguja 3,5. Ahora voy a tejer con la aguja número 3. Bueno, para tejer esta cadena de cadenetas, lo que voy a hacer es emplear la aguja número 3. Bien, entonces monto el nudo corredizo y voy a tejer 26 cadenetas. 1, 2, 26, y la de cierre 27. Entonces aquí corto. Fíjense que en este de acá he dejado con 26 cadenetas, tengo un lacito, una cadenita suficientemente larga para poder colgar esto
de un clavo o de una ramita, o sea, un clavo si va a la pared o lo que sea, ¿no? Incluso en la foto de presentación del video, esto está agarrado de lo que es la manija de una puerta, ¿bien? Entonces, pero esto obviamente ustedes lo van a hacer del largo que ustedes necesiten. Con 26 obtienen este largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a unir por el lado de atrás. Siempre necesitamos, cuando vayamos a montar lo que sean las cadenas de cadenetas, siempre por favor recuerden de dejar unos generosos 20 centímetros y para rematar también. Más vale quedarnos con un poco de lana de más y no que nos quedemos cortos. Bien, aquí vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a agarrar nuestra pieza y vamos a agarrar cualquier punto de acá de atrás. Bien, agarramos y metemos en un sentido. Ahora enhebramos la aguja con con la otra hebra y pasamos por ese mismo punto, pero en el sentido contrario. Siempre buscamos que nuestras terminaciones sean lo más impecables posibles, cosa que como en este caso, o sea, realmente la invasión en la pieza con respecto a todo lo que le agregamos es mínima. Acá, bueno, porque la moña es roja, el lazo es rojo, entonces, bueno, yo lo até desde atrás y bueno, quedó esto. Pero fíjense que lo demás no se aprecia para nada, uniones, ni hilos sueltos, ni nada, ¿bien? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra cadenita ahí, lo que hacemos es que le damos 2 nudos. Un nudo aquí, otro nudo acá, y ahora lo que vamos a hacer es de vuelta enhebrar la aguja con cada una de las hebras para poder perder las hebras, y las hebras las vamos a perder aquí en la argolla, bien, en los hilos que tenemos en la argolla. La argolla es redonda, es una superficie dura, por lo tanto va a costar pasar. Agarramos de a varios, o sea, de secciones pequeñas. Y ahora esto mismo la pasamos en el sentido contrario, lo podemos pasar más pegadito aquí a la parte de arriba. Y aquí ya cortamos este hilo, ya lo cortamos. Ahora vamos a enhebrar nuestra aguja con la otra hebra y vamos a proceder a esconder también este hilo. Y ahora nos movemos en sentido contrario. Y ya podemos cortar. Bien, entonces ya tenemos nuestra cadenita acá. Este follaje lo podemos acomodar como nosotros querramos. Podemos dejar que se vea un poco si queremos
de la argolla forrada, sino hacemos que invada hacia el centro, irregular para que quede como más orgánico. Eso ya lo acomodamos como nosotros querramos. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar la moña o lazo. Fíjense que cuando hice la moña dejé siempre hilo suficientemente largo para poder realizar el ajuste o el aplique que necesite. Bien, siempre necesitamos hilo largo, así que no escatimen en eso. Vamos a enhebrar aquí. A mí porque me gusta coser todo, no soy muy amante de lo que es la silicona caliente, en algún caso muy concreto sí la puedo utilizar, pero realmente yo prefiero coser las piezas. Bien, entonces la moña la voy a presentar de modo que quede ubicada a la altura de la cadena. Bien. Entonces esta parte larga del hilo la voy a pasar para acá atrás. Bien, entonces me voy a meter por aquí, siempre para tratar de no dejar hilos muy largos de otro color. Bien, me meto por aquí. Con lo que salgo aquí enfrente. Este hilo lo voy dejando al costado porque después me va a servir para anudar. Entonces aprovecho incluso, bien, para pasar por aquí enfrente, o sea que voy a generar lo que voy a hacer primero es que voy a hacer un nudo aquí. Para ya dejar esto inmóvil, ya fija la moña o lazo. Bien, entonces aquí podemos utilizar este mismo hilo para pasarle de vuelta acá a lo que es la banda central, acá de la moña. Bien, entonces pasamos una segunda vez haciendo el mismo recorrido que hicimos al principio. Volvemos a introducir por ahí para volver a salir ahí. Y volvemos a hacer otro nudo. Vamos a ver cómo va quedando. Bien, esto queda así. Esperen que me ha quedado. Me quedó mal la moña. Pasaba toda por aquí. Bien. Entonces ahí tengo mi moña. Entonces ahora lo que vamos a hacer es perder estos hilos. Aquí probablemente lo que nos conviene es perder cada uno de los hilos de forma, voy a darle otro nudito, voy a pasarle otro nudito más para asegurarme que quede realmente bien atado ahí.
Y ahora lo que voy a hacer es enhebrar la aguja con cada una de las hebras para perder las hebras. Bien. Entonces, puedo venir y pasar cada una de las hebras de vuelta por aquí. Perdón que salí del marco de la cámara. La idea es que estos hilos, de alguna manera, tratar de esconderlos dentro de sus mismos colores. O sea, no tratar de esconder el rojo dentro del verde porque a lo mejor no nos queda bien y se nota. Ya sé que es la parte de atrás, pero bueno, si podemos evitar y podemos esconder todo dentro de sus mismos colores, mejor. Bien. Aquí ya corto este. Y ahora procedo a esconder el otro de la misma manera. Y aquí ya cortamos. Entonces reposicionamos nuestra moña en el lugar que queremos. Tenemos nuestra cadenita atrás. Y acá tenemos nuestra moña. Bien. Entonces ahora vamos a colocar el muérdago. Bien, ahora vamos a colocar el muérdago. Miren qué bonito que queda así con blanco. Bien. Para este proyecto, al igual que para el anterior, yo opté por usar hojas de muérdago de tamaño distinto. En el tutorial van a tener una que es más cortita que la otra, ¿bien? Porque me gusta esto, que no sean las dos cosas como iguales, como demasiado simétricas. Bien, en el tutorial del muérdago ustedes van a encontrar que hacemos las hojitas de muérdago, que en este caso esta es cortita y esta es más larga. Fíjense en el tamaño, fíjense la diferencia que hay en el tamaño, a eso me refiero. Bien, y después tenemos para hacer las vallas. Yo lo que hago es que
enhebro la aguja con cada una de las hebras que me quedan de las vallas, que como siempre estoy dejando vallas, hebras largas, bien. Entonces me meto acá por un lado, donde yo quiero que vaya la valla, me meto por aquí a un lado del nervio, de este nervio central. Y con esta otra hebra me meto en el otro lado del nervio, ¿tá? Entonces, de ese modo, la valla va a quedar sujetando lo que es la hoja. Es decir, que nosotros no vamos a necesitar trabajar con blanco para coser la hoja a esta superficie ni nada. Simplemente el hilo de la valla, es lo que va a estar sujetando, la hoja. Bien, simplemente eso. Por eso es que yo atravieso las hojas con los hilos, con las hebras de las vallas, y así se van a sujetar. Entonces, sí tengo que tener claro dónde van a estar. Entonces, digamos que que los ponemos acá. Entonces voy a poner, por ejemplo, esta que es la más grande, la voy a poner primero para que después esta se apoye arriba. Bien, entonces vamos a poner esta aquí. Entonces enhebro la aguja. Vamos a volver a posicionar para estar claros dónde van. Una composición que me guste, ahí. Perdón, que metí la cabeza. Entonces ahora levanto acá y yo sé que yo quiero a esta altura. Entonces me voy lo más pegada a la argolla, perdón, lo más pegada a la argolla, ahí meto la aguja hacia el fondo para ir lo más pegada ahí a la argolla. Perdón, no me doy cuenta que no me doy cuenta que tengo la cámara arriba de mi cabeza y quiero acercarme a ver y tapo la cámara. Bien, entonces vamos a ver, quiero reposicionar aquí porque esto, si no, no queda bien. Esto va a venir acá y este va a venir acá, por lo tanto, este está bien. Entonces ahora voy a enhebrar la otra hebra para posicionar bien ya la hoja. Bien. Y meto y voy a meter, no, o sea, no exactamente en el mismo punto, sino a lo mejor un puntito más hacia el costado. Ven que hay una diferencia de puntos, o sea, no están saliendo por el mismo punto. Bien. Entonces ahí voy a hacer un nudito y voy a dejar en suspenso hasta la colocación de la otra hoja de muérdago para ver si es que tengo que mover algo, lo que sea, todavía estaría a tiempo. Ya si ya lo ato con un nudo, después se complica. Entonces ahora, por ejemplo, voy a colocar esta aquí. Bien, queda centrado con respecto a la moña. Aflojar un poquito y ahí. Y voy a colocar esta acá. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Presentamos así
y vamos a ir a atravesar el follaje hasta el otro lado. A ver. Lo más pegado siempre a la argolla. No creo que se pueda ver ahí con la cámara. Bien, ahí. Después tenemos que ver si queda bien, ¿no? Porque el follaje de tejido es tan móvil. Ahora vamos a colocar, vamos a coser la otra hebra. Bien, nos vamos a meter por aquí, de modo de ir a parar aquí, pero no en el mismo punto. Entonces vamos ahora a ajustar las hebras para ver que esté todo bien. Entonces yo quiero esto aquí así. Entonces vamos a hacerle un nudito. Reposicionamos aquí. Esto va a ir así. Bien, y esto va así. Ahí está, ahí me gusta. Me gusta cómo queda. Bien. Entonces ahora sí ya podemos hacerle un segundo nudo a cada uno de las vallas. Bien. Cortamos ambas hebras a la misma altura, siempre con la esperanza de poder enhebrar juntas en la misma aguja. Bien. Si no se pudiera, entonces lo que voy a hacer ahora, que es perder el hilo, ya habría que hacerlo con cada hebra por separado. Entonces nos metemos por aquí y la idea es que nos vamos a meter a la valla. Como la valla es roja y los hilos son rojos, entonces yo puedo perder con tranquilidad el hilo aquí dentro de la valla para que no se vea después hilo rojo por acá atrás. Ven que queda completamente perdido, no se nota para nada. Si yo extiendo así el follaje, entonces ahí logro ver el nudito, pero queda perdido dentro del follaje. ¿Por qué? Porque lo perdí dentro de la valla. Bien, entonces busco ese punto por el que salí y trato de meterme por otro puntito que esté al lado para que realmente quede trancado ahí. Esperen que se hinche demasiado esto. Ahí está. Bien, entonces ya aquí esto está perdido. Ya retraigo y corto. Bien, y procedo a hacer lo mismo con los otros hilos. Corto al ras ambos hilos. Enhebro juntos si es posible. Bien. Y me meto por aquí mismo para clavarme dentro de la valla. Bien. Y si yo salí por este punto, como lo que quiero es que quede enganchado, si yo salí por este punto, puedo venirme otro puntito por acá
y ya salir en otro lado sin cinchar demasiado. Retraigo y corto. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra corona con su lazo y su muérdago con bayas. ¿Qué les parece? Quedó preciosa, ¿verdad? Entonces ahora tenemos dos, es una combinación distinta. Acá es un verde más claro. Y me gusta a mí el tema de que las hojitas sean de distinto tamaño para que no se vea demasiado simétrico. Queda como muy artificial. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos nuestras coronas. ¿Qué tal? Lindas, ¿no? Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Si este tutorial les ha gustado, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. ¡Chao, chao!